Reseñas literarias de músicos para músicos. Somos la séptima Música en Contexto, el podcast. Hola, soy Natalie y esto es Reseñas literarias de músicos para músicos. Este es un nuevo espacio, un nuevo formato que hemos creado como para darles recomendaciones acerca de libros, de literatura que cuenta historias de músicos, ya sea de ficción o sea de realidad, temas sobre técnica, bueno, diferentes recomendaciones literarias, entonces esperamos que les guste muchísimo. Hoy vamos a comenzar con este libro que es La Escuela de Música de Pablo Montoya. Es un librazo, entonces les cuento un poquito de Pablo Montoya. Él es un escritor colombiano, nació en Barranca Bermeja en 1963. Actualmente es docente de literatura de la Universidad de Antioquia. Ha escrito diferentes libros, ha tenido una vida muy activa a nivel literario. Estudió algunos semestres de medicina, también estudió música en la ciudad de Tunja y en el año 2014 se ganó el premio Rómulo Gallegos por su libro, su novela La Tríptica de la Infamia. Entonces, pues es un súper escritor. Y hoy lo traigo porque la escuela de música trata sobre la historia de lo que fue antes la escuela de música, antes de ser la licenciatura en música, la UPTC como la conocemos el día de hoy. El libro se divide en 7 capítulos, los cuales pues nos van como recorriendo a lo largo de la vida o de la historia de Pedro Cadavid, que es el personaje principal. Y bueno, iniciamos con el primer capítulo, que es la llegada a Tunja. Pedro Cadavid es un chico, un joven que estudió medicina o estaba estudiando medicina en la ciudad de Medellín. Y entonces en algún momento empieza a meterse en este mundo de la música y siente como un llamado. Entonces empieza a estudiar flauta traversa, algunos elementos de teoría musical, pero pues realmente él era un músico empírico en su momento y escucha esta escuela en Tunja que le da oportunidades a quienes llegan tarde a la música, ¿no? Quienes no nacen tocando. Y entonces se va a Tunja, se va con un amigo de Medellín, que es el que le enseña, y bueno, también toca flauta traversa, pero él sí es súper, digamos, prodigio en su interpretación, en la música. Se presenta frente al maestro Zavala, ¿no? Y entonces ahí empiezan los tropiezos. El director le dice que va a serle muy sincero, que pues la verdad debería tomar la música como una diversión y dedicarse a sus estudios de medicina, ¿no? Y este es un golpe muy duro, pero él lo convence, le dice que se va a esforzar. Y en todo este primer capítulo, que cada uno de los capítulos se subdivide en mini capítulos a su vez, cuenta cómo es Tunja, cuál es la sensación tanto espacial como climática, ¿no? Porque el frío, también cómo es el ambiente de la escuela y cuenta la historia del director Zavala, que estudia en Rusia y viene acá y transforma todo, entonces bien interesante. En el segundo capítulo ya nos adentramos un poco a lo que es como tal la escuela. Efectivamente Pedro cada vez termina siendo admitido y le dicen que va a iniciar como un proceso, como un preparatorio, ¿sí? Lo que conocemos como un preparatorio, y si pasa los exámenes en un mes, pues lo admite, ¿no? Entonces ahora le da esa oportunidad, entra con otros músicos y entonces ahí empieza a hablar de sus compañeros, más o menos de sus historias, empieza a presentar más a los personajes, de pronto cómo se desarrollan esas clases de teoría, cómo empieza a odiar el modus nous y digamos los espacios que se empiezan a desarrollar, como lo es el coro, la importancia de estar ahí, que incluso trabajadores participan ahí, gente que es fuera de la escuela, porque Zavala tiene esta concepción de lo músico a través de lo colectivo, porque él viene de Rusia con ideas marxistas que esto van a influir como en el desarrollo de los planes de la escuela y pues de su perspectiva, claramente. En el capítulo tercero ya pues ya él es admitido, ya pasa las pruebas, toda esta cuestión y entonces empieza a hablar
de ciertos autores, ciertas cosas. En la clase de literatura musical, de la historia de la música, le encanta porque Pedro siempre desde el momento uno se enfoca en el tema de los autores. Uno de sus autores favoritos es Berlioz, y entonces él dice que quiere estudiar una especialización o una maestría en musicología. Y entonces aquí este capítulo tercero es bien bien importante porque empiezan a hablar en una clase de Schumann y de cómo vivió su vida y de su sensibilidad y cómo desarrolla todo esto. Y es el momento en el que él, porque es algo importante que no les he mencionado, y es que él escribe, ¿no? Entonces su rol literario también es muy importante y empieza a desarrollar como esta habilidad a la par que estudia música. En ese momento, después de la clase de Schumann, empieza a darse cuenta que sus cuadernos, esos escritos que va desarrollando a lo largo de la historia, pueden ser algo más y puede incluso pues ser una novela, ser un libro, que ajá termina siendo, ¿no? Bueno, y entonces aquí otro personaje fundamental es Manuela. Manuela es la pareja de Pedro y esta la deja en Medellín. Ya con el tiempo le empieza a decir que se venga a Tunja, que se salga de Medellín, que ya debe crecer. También hay un apartado que cuenta su historia en el capítulo 2. Y entonces ella se va a Bogotá, ¿no? Igual ya con Pedro se habían visto, había ido a una presentación del O Fortuna que le habían montado con el coro. Y entonces ella llega a Bogotá en este capítulo cuarto y empiezan a pasar un montón de cosas, empieza a enfrentar a una Bogotá muy fría y una Bogotá atravesada por la violencia, por también una cuestión patriarcal bien fuerte, por la falta de empleo, pero bueno, ella entra a hacer sus estudios universitarios y en todo ese trayecto pues conoce a un abogado de apellido Urrea. Y bueno, esto le va a cambiar la vida porque ella es apresada y entonces este abogado la libera porque es defensor de presos políticos, defiende los derechos humanos. Y pues a la par Pedro está avanzando como en su carrera, se están haciendo diferentes montajes, sigue con la escritura, también aparecen amoríos por ahí, aparecen eventos, algunas celebraciones, y él empieza a describir como más a detalle cómo es esa vida en Tunja, cómo son los espacios. Eso es algo bien bonito, ¿no? En el capítulo quinto ya se empieza a notar más como la violencia, ¿no? Entonces todo esto está ambientado en los años 80, donde había un fuerte conflicto guerrillero, paramilitar, también estaba el naciente, pues posterior a ello el narcotráfico. Entonces hay historias, por ejemplo, de Adriano Tamayo, que es un estudiante que llega a la escuela y cuenta cómo vivió él el golpe de Estado en Chile a Salvador Allende, y cómo los músicos tuvieron una gran incidencia en esto y la fuerte discusión política que se vivía. También hay un apartado que se llama El Palacio, que es muy interesante, alrededor de la toma del Palacio de Justicia que sucede en Bogotá, y lo cuenta de la mano una persona que sale corriendo de allá, ¿no? Y llega a Tunja, Pedro Cadavid lo recibe porque pues Manuela le pide eso, y entonces él cuenta la historia de cómo vivió eso. Es algo muy duro, muy crudo de leer, pero es muy interesante porque no solamente nos está contando como cosas específicas de la música, análisis, cómo es la vivencia en este entorno a veces un poco complejo de lo que es la enseñanza de la música en un nivel ya más profesional, sino que también nos adentra a un contexto social y político que no solo atraviesa el país, sino atraviesa el mundo, porque es el rumor de la revolución, porque está la URSS, que fue donde estudió Zavala y donde promete llevarlos con becas y cosas que era muy común en esa época. Título sexto, ya para todo esto, que estoy como también mezclando un poquito de aquí, un poquito de allá, pero también está el tema del exterminio a la Unión Patriótica, que es un grupo de izquierda que hoy en la actualidad existe, y empiezan a sus líderes, lideresas. Eso es algo terrible. Manuela también se ve envuelta en eso, desarrolla un amorío con el abogado Urrea, y en medio de todo esto a ella ya le empiezan a llegar amenazas, empiezan a amedrentar la gente. En Tunja también hay bastantes movilizaciones, pero también hay persecuciones y hay represión. Entonces es un ambiente bien, bien denso y bien complicado.
Pero sumado a todo esto, resulta que uno de sus tres estudiantes, si no estoy mal, sí, tres estudiantes se gradúan de la escuela, terminan como todo el programa, que son de hecho los pianistas. Bueno, y entonces empiezan a todo esto y se van de Tunja y se presentan a trabajos y sale la verdad que es que la escuela no tiene un aval del Ministerio de Educación para dar títulos. Entonces esto se convierte en un problema bien complicado porque pues claro, vienen los reclamos y como así, la gente, pero yo me estoy esforzando y para no tener un título y tales, y pues obviamente eso es algo muy importante, entonces se vuelve un conflicto a la par. Pero empieza a moverse también con más gente de la universidad, con un literato, un profesor de la universidad que conoce el primer día que llega a Tunja, y entonces empieza a meter en un ambiente más de tertulia. Entonces llegan y se escuchan todas las sonatas de Beethoven y hacen sesiones y en cada sesión él hace como exposiciones, él sigue desarrollando más su habilidad de la escritura, incluso le llega la oferta de Zavala, la cual él acepta, de dar clases dentro de la escuela en cuanto a literatura, historia, él lo prepara, le da recomendaciones, entonces como que las cosas van bien, van mal, se complican, y ya en el capítulo séptimo, que es el último capítulo, Pedro empieza a experimentar tedio, que de hecho es el primer subcapítulo con el que inicia este apartado, y hay muchos compañeros que se han ido ya del país, que se han ido a París, ya Manuela se ha tenido que ir exiliada por todo este tema del trabajo que viene desarrollando con la defensa de los líderes y lideresas políticos, lo que ya les comenté, y entonces le empiezan a llegar cartas como todavía en Tunja, entonces como que pasan los años y Pedro se empieza a sentir estancado, siente que no avanza, ya tiene como mejor estabilidad económica por las clases, pero a la vez es como que no va a ningún lado, tal vez se da cuenta que la música no es lo de él, ¿sí? O sea, que lo hace, pero incluso ahí con un escritor amigo que le presenta la Pantoja, le dice que no, que él es muy bueno para la literatura porque le pasa uno de los cuentos de él, y entonces que porque estudia música, le dice pues que ese es el arte supremo y que subordina a los demás artes, entonces él cree que es lo que debe hacer, pero pues sí, ya se está sintiendo cansado y se está cuestionando un montón, así que pues se presenta alentado por sus compañeros amigos al concurso nacional de cuento en Colombia, el primer concurso, se lo gana y entonces pues ahí decide irse de Colombia. La escuela también estaba por un momento pues ya de decadencia por todo este tema del ministerio, como que no se cumplen las promesas de Zavala, y ya cae el muro de Berlín, y para los que no, las que no lo sepan, eso es un golpe durísimo frente a ese rumor de la revolución socialista, se rompen muchas ideas, la URSS también, entonces es como bueno, y entre todo este acabose, ¿qué hacemos? Y Zavala al final decide irse a estudiar una especialización en dirección coral en Estados Unidos, y le dice Pedro, pero no, que será el país enemigo, y Zavala le dice, pero el mundo ya cambió, porque todas las promesas de las becas, de todo, se acaba con ese cambio político. Y entonces bien curioso como ese tema, y pues ya, Pedro se termina yendo a París a iniciar como una nueva vida. Y bueno, este libro de verdad es súper recomendado. Siento que acá lo conté como muy rápido, como para que no extenderme, pero en serio se ve gordo. Tiene alrededor de 500 páginas, no alcanza a ser las 500, pero es un libro supremamente interesante. Este libro fue terminado en el año 2018 porque ahí lo cuenta Pablo Montoya. Él intenta escribir en diferentes momentos de su vida, incluso cuando surge la idea en el 84 de escribir la novela, pero él se da cuenta ya con el tiempo de que nunca hubiera podido con esas condiciones económicas, emocionales, familiares que él tenía. Este es un libro autobiográfico de Pablo Montoya, tiene también obviamente invención literaria, dicen que su libro más autobiográfico son Los Cuadernos de París, que por supuesto hay que leer, yo no me lo he leído, pero hay que leerlo. Y pues nada, él dice que hay obsesiones que nos acompañan a lo largo de la vida hasta que las tenemos que materializar, y siento que estoy muy de acuerdo con él. Es un libro que en lo personal a mí me ayudó muchísimo en mi proceso del concierto de grado, me ayudó a entender todo este tema de lo musical y que va más allá, que no solo es la música, sino también son un montón de factores que inciden en nuestro desarrollo de este quehacer artístico que es tan bello y tan hermoso.
Entonces espero que les haya gustado esta reseña. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio, capítulo, momento de reseñas literarias de músicos para músicos. ¡Chao!